Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Yo quisiera que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1. Es un pasaje que estuvimos meditando el miércoles, en la semana pasada, de esta semana que está pasando, y Dios me habló, Dios me siguió hablando en la semana, y vi la importancia, la necesidad de repasarlo. Y sobre todo que en 4 versículos, es decir, versículos 12, 13, 14 y 15, en 4 versículos de este primer capítulo, del 12 al 15, Pedro 3 veces usa la palabra recordar. Versículo 12 dice: por lo tanto siempre les recordaré estas cosas. Versículo 13 dice: y es justo que deba seguir recordándoles, recordándoselas mientras viva, segunda vez. Y luego el versículo 15 dice: así que me esforzaré por seguir de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Es decir, él no dice o él no asegura que él les enseñó estas cosas. Posiblemente otros apóstoles, otros maestros, otros discípulos, a través de ellos escucharon esas cosas, ¿no? Pero él dice, mientras yo viva, les voy a seguir recordando esas cosas. Y luego agrega en el versículo 15, me aseguraré que cuando yo me vaya, estas cosas continúen entre ustedes. ¿Por qué es importante esto? Vean en la introducción que yo preparé, dice lo siguiente: estos tiempos, y ustedes han sido testigos de que a veces les estoy recordando esto, estos tiempos que los que vivimos nos enseñan que cualquiera de nosotros se puede tambalear y caer, soltarnos, caer al soltarnos de las manos del Señor. Dice cualquiera de nosotros. Lo hemos visto en familiares, lo hemos visto en amigos, lo hemos visto en conocidos. Lo alarmante es que no importa el tiempo de crecimiento. Es decir, tal vez uno podría decir, bueno, apenas estaba empezando su carrera, apenas tenía 1 año de cristiano, apenas tenía 5 años de cristiano. No, muchas veces son pastores, gente que se ha dedicado al Señor. Otras veces son líderes, maestros o personas que se dedican a esto. Es decir, que día y noche, casi a diario, están hablando de la palabra de Dios o hablando de las cosas de Dios. Y tal vez uno diga, ¿qué le pasó si estaba tan cerca? Pues a cualquiera. Si nos descuidamos y, como dice aquí, nos soltamos de Dios, nos puede pasar. Así que no importa el tiempo de crecimiento, y fíjense bien, no importa lo cercano que estemos a Dios. Pedro era uno de los 12 discípulos, es decir, era de los 3 privilegiados que estaban cerca de Jesús. Y le pasó. Ni tampoco la manera en que Dios los usaba. Podrían haber sido personas espectaculares, personas impresionantes, personas con gran carisma, personas con mucha influencia. Se soltaron de Dios, cayeron. Así que vamos a reflexionar en 3 pensamientos que les quiero dejar. A este mensaje yo le titulé para asegurar nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué digo para asegurar? Porque podemos empezar bien, podemos empezar con mucho ánimo, podemos empezar muy entusiasmados, muy animados,
muy entregados, pero conforme va pasando el tiempo, suceden cosas, y a veces no necesariamente malas, sino que suceden cosas a nuestro alrededor, suceden cosas en las que nos metemos, donde de repente nos damos cuenta que las cosas sobrenaturales nos empiezan a parecer ordinarias o normales y empezamos a tambalear, ¿no? Entonces, el propósito de este mensaje es que aseguremos nuestro crecimiento espiritual, que si acaso nos hemos estancado, si acaso nos hemos enfriado, si acaso nos hemos pues vuelto indiferentes o en un momento dado confiado, y nuestro crecimiento se estanca, retomar este crecimiento. Alguien dijo que cuando dejamos de crecer, empezamos a decrecer. Tal vez no suceda eso en la estatura o en otras áreas, pero en la vida espiritual sí pasa. Si dejamos de crecer, empezamos a decrecer. ¿Y qué significa esto? Que el crecimiento debe ser continuo en cada una de nuestras vidas. Quiero dejarles 3 pensamientos. En primer lugar, para asegurar este crecimiento debemos recibir el conocimiento de la verdad. Y repito, aquí Pedro utiliza en el versículo 12 lo siguiente. Vean lo que dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas. Tenemos que pensar qué son estas cosas, todas estas cosas, aun cuando ya las sabe, y están firmes en la verdad que se les enseñó. ¿Qué está diciendo Pedro con estas cosas? Es la doctrina cristiana, son las enseñanzas en cuanto a Dios. Por ejemplo, que Dios es creador de los cielos y de la tierra. Entonces, si Dios es creador, como decía Pedro en este mismo primer capítulo, no me cuesta trabajo decir soy esclavo de Cristo. Y veíamos que más que pensar de una manera humillante o negativa de ser esclavo de Cristo, hablaba Pedro de propiedad. Ya no me pertenezco, ya le pertenezco a Dios, ya le pertenezco a alguien más grande que yo. Entonces, debo recordarme de esto, ¿no? Recuerdo que un pastor, un predicador chino, dice que cada vez que salía de su casa, él decía: estas manos no son mías, mis ojos no son míos, mi boca no es mía, mis pies no son míos, mis pies les pertenecen a otros. De tal manera que cuando él recibía invitación a pecar, él decía: no traje mis manos. Estas manos que ves le pertenecen a otros, le pertenecen a Dios. Y así él enfrentaba las tentaciones, él enfrentaba las dificultades diciendo: ya no soy yo, ya no me pertenezco yo, le pertenezco a alguien más grande que yo. Eso es una enseñanza, eso es algo que debemos de cargar diario. La enseñanza de que Jesucristo me ama. Cuando yo tenga dudas, debo recordarme eso. Dios me ama a través de Jesucristo. Jesucristo murió por mí. Cuando la maldad y el pecado me quiera aplastar, debo recordar: hubo alguien que ya pagó por mí en la cruz. Debo de estar recordando esto. Y Pedro y Pablo y el mismo Juan decía: no nos cansamos de enseñarle esto. Tal vez tú digas: es que eso ya lo escuché en el primer año, ya lo escuché en mis primeros meses de cristiano, ya quiero saber algo nuevo. Tenemos que recordar, tenemos que estar continuamente. Y por eso lo admirable, lo maravilloso de la Biblia es que uno puede enseñar o predicar el mismo pasaje
varias veces y Dios saca cosas nuevas. Dios nos enseña cosas nuevas. Así que Pedro les dice a los hermanos a los que les escribe, ustedes ya recibieron este conocimiento, es decir, ya lo tienen. Luego entonces, si ya lo tienen, debemos trabajarlo. Debemos trabajarlo. Ahora, nosotros tenemos ventajas sobre ellos, porque además de contar con una Biblia que ellos no contaban, nosotros inclusive la traemos en el celular. La podemos consultar en cualquier momento. Podemos buscar algún pasaje que ya no me acuerde. Puedo decir, ¿dónde está este pasaje? Inmediatamente la aplicación me dice qué pasaje es. Entonces, a veces, antes éramos como el escritor de Hebreos, dice, en algún lugar dice esto. No, ahora con las aplicaciones sabemos que en tal libro, en tal pasaje, Dios me está diciendo eso. Así que Pedro dice, no importa si no lo recibieron de mí. Si recibieron este conocimiento de Pablo, qué bueno. Si recibieron este conocimiento de Juan, qué bueno. Si recibieron este conocimiento de Apolos, está bien. Recuerden eso. Recíbanlo y van a crecer. Recíbanlo y van a crecer. Cuando la Biblia habla de verdad, está hablando de Cristo y está hablando de todo lo que enseñó Jesucristo. El mismo Jesucristo dice, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. O sea, habla de crecimiento. Así que tú y yo hemos recibido este crecimiento. Tú y yo, al dar una clase, no importa si es a niños, a pequeños, Dios te prepara para dar una clase. Tú has leído algún libro, tú has leído algún material, tú has leído la Biblia, tú has compartido o has recibido. Tenemos ese conocimiento. No podemos alegar, no podemos decir, no sabía. No sabía que Dios quería esto, no sabía que Dios quería mostrarme esto otro. Por lo tanto, esto nos lleva al segundo pensamiento. El segundo pensamiento que les quiero dejar es, para asegurar nuestro crecimiento espiritual, debemos desarrollar firmeza en la verdad. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es desarrollar firmeza en la verdad. Es decir, afirmarnos, establecernos, fijarnos en lo que ya sabemos. Un ejemplo de ello, bueno, hay muchos, pero un ejemplo de ellos es cuando el Señor Jesucristo fue tentado. Aunque Él es Dios, Él fue tentado en diferentes áreas, en el orgullo, en el placer, en el poder, y Satanás le puso 3 tentaciones. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Era algo placentero, siempre es algo placentero comer, y más cuando tienes hambre. Y Jesucristo estaba firme en la verdad, que tal vez había escuchado de niño. Tal vez tú digas, bueno, pues Él mismo dio esta palabra. Sí, Él mismo dio esa palabra, pero como humano, Él la aprendió, Él la recitó, Él la repitió. Por lo tanto, Él fue a la palabra, si me equivoco me corriges, fue al libro de Levítico y Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, Jesucristo estaba firme, y eso le aseguraba crecimiento, eso le aseguraba fortalecimiento. Cuando tú veas la palabra verdad, firmeza en la verdad, es en todo el conjunto de enseñanzas, en todo lo que nos enseña la Biblia en cuanto a Dios. Tú y yo debemos de estar firmes en lo que hemos aprendido. ¿Qué sucede? Que aunque lo sepamos, si no estamos firmes, nos soltamos un poco y decimos, bueno, yo sé que no está del todo correcto,
lo que estoy enfrentando, lo que se me está presentando, lo que se me está ofreciendo, no importa. Lo sé, pero voy a hacer lo que yo quiero. Y es ahí donde, aunque lo he predicado, aunque lo he enseñado, aunque ya lo sepa, mucha gente entregada a Dios, o mucha gente que sirve a Dios, o mucha gente que está en Dios, al soltarse, cae. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo? Si Él me lo llegó a enseñar en una clase. ¿Cómo? Si Él lo hablaba cuando estaba al frente. ¿Cómo? Si Él lo enseñaba en grupos, ya sea de matrimonios o ya sea personal. ¿Qué pasó? Y fíjate bien, no es de que no lo sabía. Es que se soltó, es que nos soltamos. Y cuando nos soltamos dejamos de estar firmes. Y nos deslizamos. De ahí que es comprensible, por ejemplo, escuchar a David decir, no me importa que sea la esposa de uno de mis soldados, tráiganla. No me importa. David sabía que era incorrecto, David sabía que era pecado. Quien estaba firme en el Señor, por ejemplo, era José. Que José dijo, aunque tengo todo lo que mi amo me ha confiado, yo no voy a tentar, porque a ti mi amo no me ha dado, no me la ha entregado, no me ha entregado tu vida, por lo tanto no voy a pecar contra Dios. Él estaba firme en lo que sabía, y tú y yo debemos de estar firmes. Yo a veces pienso que como cristianos, cuando pecamos no es por falta de conocimiento, es porque quiero hacer lo que yo quiero, es porque quiero hacer mi voluntad, y eso no es estar firme en la verdad. Pedro lo recordaba. Pedro decía, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Se estaba soltando y no estaba siendo firme en la verdad. Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a abandonar. Soltarse de Dios, caer en el orgullo, caer en la soberbia. Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Y el Señor le dice, Pedro, ¿qué no has aprendido? ¿Qué no has comprobado? Que sin mí no puedes hacer nada. ¿Que no te acuerdas que cuando quisiste caminar por el agua te hundiste y yo te tendí la mano? ¿Que no te acuerdas las veces en que fallaste y yo estuve allí? ¿Por qué ahora confías en tu poder, confías en tus fuerzas? Y él se sostuvo, él dijo, yo estoy dispuesto a luchar por ti, a ser encarcelado por ti y a morir por ti. Y a los pocos días Pedro fracasó. Y ya no recibió un sermón, sino nada más una mirada del Señor Jesús, que lo volteó a ver. Y dice la Biblia, se alejó Pedro avergonzado. Esto nos lleva al tercer pensamiento. Para asegurar nuestro crecimiento espiritual, debemos recibir el recordatorio de no olvidarnos de la verdad. Todos estos tres pensamientos giran en torno a la verdad. La hemos recibido, debemos de estar firmes, pero lo otro es recordar. Pedro dice, me quiero asegurar de que la recuerden, me quiero asegurar, ya falta poco tiempo. Ahora Pedro dice algo muy interesante en este pasaje. Dice, versículo 14, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Pronto tendré que partir de esta vida terrenal. En el griego y en otras versiones
Pedro lo que está diciendo de vida terrenal dice, pronto tendré que abandonar esta tienda. Creo que la Reina Valera 60 dice, pronto abandonaré esta tienda, esta carpa, esta tienda frágil. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Aunque en aquel tiempo habían casas, por así decirlo, de adobe, de ladrillo, casas fuertes que se construían, Pedro dice, tu vida, mi vida, es como una tienda. Se va a desarmar. Se va a desarmar. Y va a llegar un momento en que va a caer. Esto nos recuerda pues varias cosas. Uno, de que nuestra vida es frágil. Nuestra vida es pasajera. Otro es de que estamos de paso. No estamos construyendo para quedarnos aquí permanentemente. Nuestro hogar no es este. Nuestra finalidad no es vivir aquí, porque vivimos en una tienda desechable que un día se va a desbaratar. Nuestro hogar es eterno, es con Dios, y debemos de recordar también eso. Debemos de recordar permanentemente esto. Así que Pedro dice, cuando ya mi tienda, mi carpa, se deshaga, se venga para abajo, quiero asegurarme de que ustedes recuerden estas cosas. Y podemos decir que gracias Señor, gracias Pedro, por tenerme, por darnos esto. Tal vez a veces pensamos, y déjenme ser honestos en este aspecto, ser honesto. A veces yo he escuchado clases o enseñanzas o cosas así que digo, esto ya lo escuché. Ya lo escuché con tal hermano, lo escuché con este otro profesor, lo escuché con esta otra persona, lo leí en tal libro, lo leí en tal otro material, ya lo tengo grabado. Pedro dice, recuérdalo, aunque te lo sepas de memoria, recuérdalo. Aunque te parezca repetitivo, recuérdalo. Porque no todos corremos el riesgo de olvidar estas enseñanzas, olvidar esta verdad, olvidar las enseñanzas de Cristo para nuestras vidas. Lo olvidamos. Dice la Biblia que cuando el Señor les enseñó sobre la Pascua, dice, y las debes de hacer elaborada, debes de hacer cada cosa. Y luego dice, bien interesante, le dice el Señor, y cuando estés elaborando la Pascua, tus hijos te deben de preguntar, ¿y qué son esas hierbas? ¿Por qué son hierbas amargas? O sea, ya los hijos estaban preparando, tú vas a preguntar esto, tú vas a preguntar esto. Y lo interesante es esto, ya se sabían la respuesta. Papá, ¿por qué son esas hierbas amargas? Esas hierbas amargas que comemos en la Pascua es un recordatorio del tiempo amargo de nuestra esclavitud. Es un recordatorio que fuimos esclavos del pecado, que fuimos esclavos de la maldad y que Dios, a través de un sacrificio, nos libertó. Cuando celebres la Pascua, tus hijos te deben de preguntar, ¿y por qué ese cordero? ¿Por qué tiene que ser un cordero? ¿Por qué lo guardamos primero en casa? ¿Por qué tiene que estar 4 días en casa y después se sacrifica? ¿Por qué? Eran preguntas que se hacían y eran respuestas que ya se sabían. Era un método de grabar, de recordar y de recordar cuando no tenían algo por escrito.
era la famosa enseñanza oral, que las historias la iban repitiendo de padres a hijos, de hijos a hijos, de hijos, y así. Dice, y se las enseñarás a tus hijos, y las enseñarás a los hijos de tus hijos, y así. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si uno mismo la olvida, cuanto más luego después los hijos. Y saben que lo triste de este país y lo triste de muchos otros países es de que padres cristianos, padres muy entregados a Dios, simplemente pasa una siguiente generación, hijos que no se acuerdan de Dios. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se acuerda? Porque tal vez no practicamos el recuérdales, recuérdales. Y aunque te pongan cara y aunque te digan, ya lo sé, recuérdales, 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 recuérdales. Hermanos, esto me sacudió. Me sacudió porque despreciamos muy fácil las enseñanzas de la palabra de Dios. Y ya después, cuando estamos en el zarandeo, ahí decimos, Dios, ayúdame. O le hablamos a los hermanos, hermanos, por favor, oren por mí. ¿Por qué esperarnos hasta ese momento? ¿Por qué esperarnos hasta que venga una crisis a nuestras vidas para decir, me acuerdo lo que me decían, me acuerdo lo que me enseñaban? De ahí que estemos orando por hermanos que han venido con nosotros, y no nada más que han venido con nosotros, que han visitado otras iglesias, que están buscando, pero que ahorita ya no están buscando. Es importante recordarles, es importante animarles, es importante decirles. Yo a veces mando mensajes sabiendo que no me van a contestar, le digo, no te preocupes si no me contestas. Pues nada más te recuerdo que Dios te ama, te recuerdo que Cristo murió por ti, y te recuerdo que eres hija de Dios o que eres hijo de Dios. Y que Él te sigue amando. No importa si no me contestas, te queremos decir que estamos orando por ti, que te tenemos en nuestras oraciones. Y pues es cierto, no me contestan esos mensajes, pero ahí está el recordatorio, ahí está el recordatorio. Puede que Dios en su gracia y por su Espíritu Santo haga a esta persona en un momento dado despertar, abrir sus ojos y decir, yo necesito de Dios. Nos gozamos con una persona el miércoles que tenía meses de no conectarse, meses, pues no le dio vergüenza, se apareció y dijo, aquí estoy, y agradezco al Señor este tiempo que me concede, y doy gracias a Dios porque Dios me contestó esto y esto. Así que no nos cansemos, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Dice la conclusión, debemos repasar estas etapas. Un escritor le llama etapas de crecimiento. Recibir la verdad, conocer la verdad, estar firme en esa verdad y recordar la verdad. Debemos repasar estas etapas, debemos seguir recordando lo que sabemos, para luego volver a recordar la abundante gracia de Dios, la oración con fe, el estudio sobrenatural de la palabra y la lectura devocional, y con ello seguir firmes en lo que hemos creído. Yo hacía la reflexión este miércoles, acuérdate del punto en que más apasionada estabas, donde le querías hablar a todos de Dios, donde orabas sin parar, donde leías la Biblia y te la devorabas. Acuérdate de tu mejor momento cristiano. Y ahora piensa por qué estás así. ¿Cómo es que has caído a este punto? Y si recuerdas eso, entonces pídele la gracia a Dios para retomar lo que un día viviste. No podemos quedarnos así, no podemos conformarnos
a lo que quedamos. Y no por agradarme a mí o agradar a ninguna familia aquí, para agradar a Dios, agradar al Señor. ¿Qué estamos haciendo para recordar? ¿Qué estamos practicando con nuestros hijos? ¿Qué valores les estamos enseñando a los que nos rodean? ¿Los valores terrenales, pasajeros de esta vida, o los valores eternos? Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu fidelidad y gracias por todavía concedernos las fuerzas, el ánimo, el espacio, el tiempo de poder reunirnos y recordar tu palabra. Tal vez en algo que ya hemos oído o que ya sabemos, pero que fácilmente podemos hacer a un lado, podemos olvidar, así como le pasó a Pedro. Gracias por esta enseñanza y gracias por lo que pusiste en el corazón de Pedro, escribir para nuestro beneficio. En el nombre de Jesucristo, seguimos en tus preciosas manos, Dios. Amén, Padre. Amén.